Ok. Bueno, chicos, entonces vamos a ver muy rápido un resumen de lo que estábamos viendo en la clase pasada y vamos a terminar de ver citotoxicidad o inmunidad celular, ¿ok? O inmunidad mediada por células. Entonces, la clase pasada veíamos que la función básica de nuestra respuesta inmune, la que es mediada por células, va a ser eliminar patógenos tanto intracelulares como eliminar células tumorales, ¿ok? En esta inmunidad mediada por células, pues pueden participar tanto células citotóxicas, que se les conoce como células CD8 o linfocitos T CD8 positivos, y también participan en algo que vamos a ver la próxima clase con el equipo 3, que es la hipersensibilidad tardía. Luego vienen células no específicas y bueno, las células no específicas son los macrófagos, los neutrófilos y las células natural killers. Para que se activen ambos tipo de inmunidad mediada por células, es muy necesario que en el microambiente se secreten citocinas, ¿ok? Y tanto la respuesta humoral como la mediada por células van a colaborar entre sí siempre. Aquí veíamos, chicos, que para que se inicie una respuesta de linfocitos T o una inmunidad celular mediada por linfocitos T, necesitamos, en esta diapositiva, necesitamos, les ejemplifican una célula tumoral y que se están generando antígenos tumorales, pero para que esto dé origen a una respuesta inmune de tipo celular, lo que necesitamos es que una célula dendrítica convencional inmadura, esa célula dendrítica convencional inmadura, lo que va a hacer es ir al lugar en donde se está produciendo el daño, fagocitar esos antígenos, en este caso del tumor. Entonces, en este momento, esta célula dendrítica inmadura va a viajar vía linfática hacia el órgano linfoide secundario más cercano. Durante este viaje, nuestra célula dendrítica va a procesar el antígeno y lo va a presentar ya sea en el contexto de las moléculas de MHC clase 1 o en el contexto de moléculas MHC clase 2, ¿ok? Cuando la célula dendrítica está viajando vía linfática, cambia por completo su estado inmaduro a un estado maduro, en donde en la superficie va a estar expresando moléculas de coestimulación, moléculas de adhesión y obviamente el antígeno o el péptido cargado en las MHC. Llega al ganglio linfático más cercano y allí va a las zonas ricas de células T. ¿Para qué o por qué llega a esas células ricas de células T? Pues para que la probabilidad de encontrar a un linfocito T naive o virgen antígeno específico, es decir, que su TCR reconozca exactamente este péptido que le está presentando la dendrítica, necesita estar en la zona rica de células T. Ahí aumenta la probabilidad y cuando se da el momento llega este linfocito T con su TCR antígeno específico. Y entonces se da lo que conocemos como sinapsis inmunológica. Esta sinapsis inmunológica representa la interacción de la molécula MHC clase 1, bueno, en este caso es clase 2. ¿Cómo sé que es MHC clase 2? Porque aquí está representado un linfocito T CD4, ¿ok? MHC clase 2 solamente se une o presenta el antígeno a los linfocitos T CD4, por eso supe que este era MHC clase 2. Y el MHC clase 1 le va a presentar el péptido proveniente del antígeno a un linfocito T CD8, ¿ok? Esto se conoce como señal 1, la sinapsis inmunológica o lo que otras personas llaman el beso inmunológico. Esta señal 1 no es suficiente, perdón, para que mi linfocito T se active.
necesito una señal 2. Y esa señal 2 es la interacción de moléculas de coestimulación, y aquí está representada por CD40 en la membrana de la dendrítica y por el ligando de CD40 en la membrana del linfocito T virgen. Cuando ocurre esta segunda señal, esta es la señal 2, entonces ambas células se van a activar y van a secretar citocinas. En el ejemplo nos ponen a la interleucina 12 como una de las citocinas que se están secretando en este momento. Esta interleucina 12 que la secreta nuestra célula dendrítica, lo que va a hacer es activar a mi linfocito T antígeno específico y le va a dar la señal que se convierta, o más que convertirse, que se clone en muchas células T antígeno específicas, en este caso de tipo TH1. Esta señal de citocinas la conocemos como la señal 3, ¿ok? Entonces se secretan citocinas específicas dependiendo del antígeno, en este caso fue un tumor, por eso es la respuesta que se espera que se genere es de tipo TH1, proinflamatoria. Una vez que mi antígeno prolifera, perdón, es que me vino a hablar la nena. Una vez que mi linfocito T prolifera y se clona en células todas TH1, entonces van a secretar interferón gamma, otra citocina que es muy importante para la activación de linfocitos TCD8, ¿ok? Estos linfocitos y de otras células, no nada más esas. También al mismo tiempo el interferón gamma va a activar a la dendrítica y va a haber un loop ahí de activación de varias células que estén en ese momento interaccionando en el microambiente. Una vez que se da la señal, entonces mis linfocitos T antígeno específicos que ya saben qué deben de atacar y mis linfocitos T citotóxicos que también ya se les dio la instrucción de qué deben de atacar, entonces salen de este órgano linfoide secundario, en este caso es un ganglio, van a salir y van a migrar hacia el lugar en donde se encuentra el daño. En una respuesta normal en contra del tumor, esperaríamos que mis linfocitos T citotóxicos reaccionen y maten a las células tumorales, lo mismo que las células TH1, las células NK, que de una vez les adelanto que las células NK son las células que están siempre en vigilancia en contra de respuesta o de antígenos tumorales. En nuestro organismo todo el tiempo se están generando tumores, ¿ok? O se están generando células cancerígenas. Quien nos libra de desarrollar cáncer es una buena respuesta innata de las células natural killers, ¿ok? Entonces, si esto ocurre en una respuesta normal, la señal 1, la señal 2, la señal 3, que el citotóxico en este caso vaya y elimine las células del tumor. Pero aquí vemos que existen otros factores u otros participantes en esta película que son las T-Rex o las células T reguladoras. Esta flechita roja lo que nos está indicando es que estas T reguladoras inhiben la acción de los T citotóxicos. Esto quiere decir que si estas T reguladoras, hay muchas T reguladoras que estén aquí en mi microambiente tumoral, lo que van a hacer es impedir que el citotóxico ataque al tumor y como consecuencia, ¿qué vería? Entonces yo vería el crecimiento del tumor y la patología en sí, el cáncer, ¿no? Por eso es importante que haya siempre la cantidad necesaria para parar y regular la respuesta inmunológica de células T reguladoras y que no haya en exceso. Pero eso es en el ejemplo que nos muestran aquí, que yo lo utilicé para decirles la señal 1, señal 2 y señal 3.
En esta otra diapositiva, y esto ya es más rápido porque nada más es como para que recuerden, las moléculas de coestimulación, ¿ok? Que se están presentando en una célula presentadora de antígeno y en el linfocito T. Pero recuerden que también hay moléculas de coinhibición. En este caso, la que representa aquí la diapositiva es el CTLA4, ¿ok? Bueno, entonces, como recordatorio, tenemos aquí a la señal 0, que es la entrada del antígeno, a la señal, perdón, si mandan algo en el chat, es que no lo estoy viendo. Déjenme ver. Ah, no, nada más era lo del cubi, perdón. Pensé que era alguna pregunta de la clase. Ok, chicos. Entonces, tenemos la señal 0, que es cuando entra el microorganismo, ya sea que sea reconocido por TLRs o por cualquier otro tipo de receptor que reconozca patrones en las membranas de los antígenos. Se activa nuestra célula dendrítica o el macrófago, se come al antígeno, lo presenta, nos llega con los linfocitos T y se da la señal 1, que es la sinapsis inmunológica, la señal 2, que es la de moléculas de coestimulación, y la señal 3, que es la secreción de citocinas. Ahora, yo les pregunto, ¿qué consecuencias tiene que sean diferentes citocinas las que predominen en ese momento? ¿Se acuerdan? Lo vimos la clase pasada. Y que les dice a los linfocitos T en qué se tienen que convertir. Exactamente. ¿Quién participó, perdón? Areli. Ah, perfecto, Areli. Nada más para ponerte tu participación. Bueno, entonces, este microambiente de citocinas, dependiendo de cuáles sean las que predominen en ese instante o en ese momento, es entonces el linfocito T va a tomar la instrucción de si debo de ser proinflamatorio, en este caso TH1, si en el microambiente hay interferón gamma e interleucina 12, o si debo de ser TH2, interleucina 4 e interleucina 2, ¿ok? Y entonces en lugar de proinflamatorio como TH1 va a ser lo contrario, va a ser antiinflamatorio. Y si en el microambiente hay una mezcla entre citocinas proinflamatorias, pero también se encuentra TGF-beta que es antiinflamatoria, lo que nos va a dar origen es a TH17. Aquí la más importante de las citocinas que dirigen el que se activen factores de transcripción como STAT3 y RORC2 es la interleucina 21. En realidad es la mezcla de todas estas, pero vamos, si quiero señalar a una en este momento, señalaría interleucina 21. Y entonces lo que va a hacer es que mi linfocito T virgen se convierta o se comprometa a ser un linfocito TH17. Si yo les dije que este es proinflamatorio y este es antiinflamatorio, ¿qué será? ¿Se acuerdan que era el TH17? ¿Pro? Exacto, Nicole. Nicole, ¿tú eres la única Nicole en la clase? Sí, doctora. Ok. Según yo sí. Bueno, ya te anoté de participación. Es proinflamatoria, pero participa también en enfermedades de tipo autoinmune y contra otros tipos de patógenos. Ahorita les voy a decir cuáles. Ahora, si en ese momento lo que predomina en el microambiente es TGF-beta y está en gran cantidad, entonces lo que yo voy a generar, bueno, o la persona o el huésped, el ratón o como lo quieran ver, lo que va a generar son linfocitos T reguladores, porque se activa el factor de transcripción FOXP3 o STAT5, ¿ok? Y STAT5, perdón. Y las citocinas inmunorreguladoras que predominarán o que va a secretar el linfocito T regulador prácticamente también son antiinflamatorias, es interleucina 10
y TGF beta, ¿ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? No. No. Ok. Bueno, para que les quede más claro entonces, si alcanzan a ver toda la diapositiva, es que como yo veo aquí lo de dejar de compartir, no sé si ustedes también ven eso. No, se ve completa. Ah, ok. Entonces, si tengo unas respuestas de tipo TH1, ese qué tipo de microbios son los que me van a estar, o van a atacar estos TH1, son patógenos intracelulares, ¿como cuáles? Denme algún ejemplo. Los virus. Los virus, muy bien. ¿Qué otro? Porque no solo los patógenos intracelulares son virus. Bacterias. ¿10? ¿Bacterias? No. Ah, yo dije bacterias. Sí, muy bien, bacterias, Oscar y Nicole, pero ¿tienen algún ejemplo de alguna bacteria intracelular? De hecho, es un problema de ¿La salud. tuberculosis? Exactamente, muy bien, Julián. De hecho, es un problema de salud mundial, ¿ok? La tuberculosis no ha dejado de ser un problema, una emergencia global. Entonces, bueno, los linfocitos TH1 vamos, atacan ese tipo de microorganismos. Los TH17 prácticamente también son en contra de bacterias, pero también participan mucho en procesos autoinmunes. Los TH2 son prácticamente en contra de parásitos helmintos o parásitos de otro tipo, yardias, etcétera. Y las citocinas aquí están descritas en la diapositiva y siempre debe de haber un balance entre las respuestas. Y para que haya un balance entre todas estas respuestas, existen los T reguladores, ¿sí? Los T reguladores lo que van a hacer es por inhibición de contacto decirle a mi TH2 ya se acabó el helminto, ya no hay o ya no hay respuestas de anafilaxia, ya puedes detenerte y esto lo hace por inhibición de contacto. Igual con los TH1 y con los TH17. Si no existieran las T reguladoras, entonces este TH17, este TH1, TH2 no tendrían control y se generarían otro tipo de enfermedades o inflamaciones de tipo crónico. Cuando yo les hablo de inflamación, de inhibición por contacto, ¿qué moléculas creen que esté utilizando mi linfocito T? Es que no está esa diapositiva, pero bueno, ¿qué moléculas creen que esté utilizando mi linfocito T regulador para inhibir la proliferación o la activación de las otras células? La CTLA4. Entre otras, ¿saben alguna otra? ¿Leyeron por ahí algún otro nombre? Y de hecho, la clase pasada, no sé por qué no tengo esa diapositiva aquí. La PD1. Ajá, PD1 que se une a su ligando, de PD1. Ajá. Ok, chicos, entonces, ese es el mecanismo de acción de las T reguladoras. Se expresan en su superficie CTLA4 y CTLA4 lo que va a hacer es unirse a CD8086, que aquí no está, no sé por qué, pero no está esa diapositiva. Y entonces cuando eso ocurre, pues el linfocito T en lugar de activarse se va, miren, en lugar de CD28, lo que se va a unir a CD8086, en el caso de un linfocito T regulador, va a ser CTLA4, ¿ok? Y entonces al haber el contacto CTLA4 con CD8086,
la señal que recibe la APC es de ya no te actives, inhíbete, etcétera, etcétera, y por lo tanto ya no se da la secreción de citocinas ni nada, y lo que hay es una inhibición de la respuesta inmune. Esa es la manera en cómo actúa así de manera muy, muy general, es la manera en cómo actúa un linfocito T regulador. Ahora, para estar seguros de que mi inmunidad celular va a funcionar, entonces también tenemos otros mecanismos y están los mecanismos que utilizan los linfocitos T citotóxicos. Los linfocitos T citotóxicos lo que van a poder eliminar son células que estén infectadas ya sea por virus o que estén dañadas por la presencia de algún antígeno tumoral o que sean o que tengan algún problema y que sean células tumorales. Y lo que va a hacer el linfocito T citotóxico, en este caso va a reconocer al antígeno o al péptido que se presenta en el contexto de MHC clase 1, lo va a reconocer por su TCR, aquí el CD8, luego eran preguntas de examen, no sé si ahora venga, pero el CD8, ¿con qué parte de la molécula de MHC clase 1 interactúa? Se los dejo de tarea. Y bueno, cuando esta señal sucede, entonces mi linfocito T citotóxico se activa y lo que va a hacer es secretar perforinas y granzimas, que al final del día lo que va a ocurrir aquí en nuestra célula blanco es que la perforina, tal cual su nombre lo dice, va a hacer poros en la membrana de la célula, va entonces a poder penetrar las granzimas y ya una vez que esto sucede, mi célula blanco va a explotar y se va a morir y ya le da catacrán el linfocito T citotóxico a la célula, ya sea que esté infectada por un virus o que sea proveniente de un tumor, ¿sí? Después mi linfocito T citotóxico se libera y se va antes de que se lo lleve también la célula muerta. Pero si esto no ocurre o si algunos... Doctora, ¿qué pasa? ¿podría hacer algo así como lo que hace el MAC en el del complemento? Es parecido porque al final del día lo que el complejo de ataque a la membrana provoca es esto, son poros, pero es otro tipo de mecanismo. Ok, gracias. Sí, de nada. Entonces, este mecanismo es como más directo y más drástico, más dramático. Ujú. Ahora, los linfocitos T citotóxicos no siempre tienen granzimas y perforinas, pero eso no los hace menos eficientes. Ellos lo que van a buscar entonces son otros mecanismos de acción que les permitan llevar a cabo su objetivo o cumplir su objetivo. ¿Y esto cómo lo hacen? Bueno, pues lo van a hacer utilizando moléculas pues sí, moléculas que las conocemos como receptores de muerte. El más conocido es el Fas ligando. Cuando ocurre esta interacción entre Fas ligando se encuentra en mi linfocito T citotóxico, linfocito T citotóxico, ¿no? Aquí voy a tener a mi Fas ligando y se va a unir, si esta es la célula blanco en su superficie va a tener a una molécula llamada Fas y entonces se une al Fas ligando del linfocito T citotóxico. Cuando esto ocurre, entonces la señal que le da el linfocito T citotóxico a mi célula blanco es una señal que al final del día va a terminar en apoptosis, ¿ok? La apoptosis también se conoce como muerte celular programada, apoptosis. Bueno, ahí viene escrito. Y entonces esta célula pues se muere. ¿Ok? Entonces, esto es lo que induce. ¿Cómo lo induce? Bueno, cuando se unen Fas y Fas ligando, lo que pasa al interior de esta célula
es que se va a desencadenar una cascada que se conoce como la cascada de las caspasas. Ahorita no es importante que se aprendan, se enciende primero la caspasa 6 y luego la 8 y luego no sé qué. Con que se aprendan fas ligando, enciende la cascada de las caspasas y al final del día, ¿eso en qué se traduce? En la inducción de apoptosis, ¿ok? Y entonces así es como le aniquila a la célula blanco el linfocito T citotóxico. Entonces ya tenemos dos mecanismos. Uno que es mediado por perforinas y granzimas y el segundo que es mediado por la interacción fas ligando, ¿ok? Ahora, hay otros mecanismos que utiliza el linfocito T citotóxico y que inducen apoptosis. Bueno, esto es, aquí viene lo de las caspasas, perdón. Y el otro, que no viene aquí en la diapositiva, pero ahorita se los menciono, es la citotoxicidad mediada por anticuerpos. Estas son sus siglas en inglés y por eso se llama ADCC. Citotoxicidad mediada por anticuerpos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí y en qué se basa? Es en que las células expresan en su superficie, ustedes se acuerdan de las inmunoglobulinas, ¿verdad? ¿Cómo le llamábamos a la fracción de la patita para que se acuerden? Cristalizable. Ajá, ¿y qué nombre tiene? A ver, díganme. Si es FC, ¿no? Factor cristalizable. exactamente. Fracción cristalizable. Esta es la fracción cristalizable. Pues resulta que muchas de nuestras células del sistema inmunitario, bueno, no muchas, pero sí algunas, tienen en su membrana receptores para esta fracción, ¿ok? Eso es lo que dice aquí. Las células capaces de la citotoxicidad expresan receptores FC. Entonces, si yo tengo aquí en mi membrana de esta célula un receptor FC, ¿qué va a pasar cuando se encuentre con una inmunoglobulina? Se va a unir. Exactamente, esta fracción FC se va a unir al receptor FC. Fíjense qué difícil lo ponen los inmunólogos. R de receptor, FC de fracción de cristalizable. Entonces es un receptor para la fracción cristalizable de las inmunoglobulinas. Cuando esto ocurre, cuando mi célula citotóxica une la porción FC de un anticuerpo, entonces lo que va a hacer es activarse y puede completar su objetivo, como aquí dice accomplish, bueno, llevar a cabo su objetivo, liberando ya sea perforinas, granzimas o citocinas proinflamatorias o algunas enzimas líticas, como es el caso de los neutrófilos, eosinófilos y NK. Si se fijan, yo aquí no puse el linfocito T citotóxico, lo dejé como célula, porque esta inmunidad mediada por células no solamente la llevan a cabo un linfocito T citotóxico, mejor dicho, la llevan a cabo otro tipo de células y que van a cooperar con los T citotóxicos para llevar a cabo la eliminación de una célula tumoral o de una célula que esté infectada. Es decir, esta célula, en este caso, pudo haber sido un neutrófilo, ¿ok? Y cuando ocurre esta unión de la FC con su receptor, lo que va a hacer mi neutrófilo va a ser degranularse y liberar al espacio intracelular todas esas enzimas líticas que al final del día lo que van a hacer es darle, lisar a la célula blanco y de nueva cuenta, pues matarla, ¿no? Ya sea por lisis o por lo que sea, o simplemente porque integran aquí las perforinas, las granzimas. Ok, chicos, entonces tenemos 3 mecanismos de inmunidad mediada por células de citotoxicidad, los linfocitos T, CD8, granzima y perforina, también por la interacción de receptores de muerte, el ejemplo es FAS ligando,
y también por la citotoxicidad mediada por anticuerpos, que esa la pueden llevar a cabo células que en su membrana tengan receptores FC, ¿ok? Y los ejemplos son neutrófilos, macrófagos, eosinófilos, natural killers, ¿vale? Esto era la parte que nos faltaba ver, chicos. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No. No. Ok. Entonces aquí para ver inmunidad mediada por células o citotoxicidad mediada por células tenemos a los neutrófilos, tenemos a las NKs, tenemos a los macrófagos, a los eosinófilos, a los CD8 cuando liberan perforinas y granzimas y bueno, estos son también por estos ejemplos que les pongo aquí es citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Este es el mecanismo de acción de la célula natural killer, cómo es que vigila que las células sean normales y que no necesiten ser lisadas o que se les lleve a apoptosis, pues los linfocitos NK siempre están vigilando que nuestras células estén expresando de manera correcta las moléculas MHC clase 1. Acuérdense que todas las células nucleadas del organismo expresan MHC clase 1. No sé si ya les había preguntado, pero entonces el eritrocito expresa MHC clase 1 o 2. 2. Ninguno porque no tiene núcleo. No tiene núcleo, ¿no? Esmeralda fue la que dijo ninguno porque no tiene núcleo, ¿verdad? Sí, doctora. Esmeralda, nada más déjame anotar tu apellido. Ok. Muy bien, esa es la respuesta, chicos. Los eritrocitos no tienen núcleo, entonces no tienen ni clase 1 ni clase 2. Ya cuando veamos, no, pero aquí ya no vemos trasplantes, pero bueno, hasta ahí quédense. Entonces, todas las células nucleadas tienen MHC clase 1. Eso es lo que está vigilando la célula natural killer, que esté bien puesto en su lugar. Si no está allí, entonces la célula natural killer, por ejemplo, aquí está este ejemplo, en donde tenemos a una célula que no está expresando MHC. No, perdón, no tiene aquí el bueno, sí, el MHC clase 1 es de manera, no está apropiado, ya me hice bolas, no está expresado apropiadamente y entonces lo que la NK dice es lisis, ¿ok? Le indica que esta célula debe de morir, ya sea por apoptosis, por lisis, etc. Y aquí en este caso tenemos una célula que no es propia y por lo tanto esta NK va a decir este MHC sí está aquí muy padre y muy bonito, pero no es de aquí, no lo reconozco. Entonces también induce la lisis celular de esa célula que no es propia. ¿Ok, chicos? Esta última parte, chicos, ¿se acuerdan? Ay, perdón. No, sí. Esto de las células NK lo vimos cuando vimos inmunidad innata y les decía que las células NK son como el policía que si no traes la credencial te saca. Ajá. Así, para las células NK tienen que haber muchas señales inhibidoras. Como se encargan de vigilar que no haya células con cáncer o células con virus en el cuerpo, van viendo célula por célula y si una célula no le da la señal inhibidora, que en este caso podría ser un MHC bien hechecito en su forma adecuada, la célula, ¿qué va a hacer? La va a matar. ¿Sí? En el caso de los otros, que son citotóxicos, que son los CD8, los linfocitos CD8, estos matan una vez que reconocen al antígeno, ¿no? O sea, el antígeno las activa para que esas CD8 maten a la célula blanco. En el caso de las células NK se puede de las dos formas. Una señal activadora, que entonces el linfocito NK mata a la célula blanco, o la ausencia de una señal inhibidora. ¿Vale? No sé si así ya les quedó más claro, chicos. Por ejemplo, eso. Es que el sistema inmune ha evolucionado con nosotros al mismo tiempo que han evolucionado los patógenos. Aquí en el momento en el que nosotros vayamos a ver inmunidad contra infecciones,
van a ver que si a nosotros nos da una infección, es porque los microorganismos, virus, bacterias, lo que sea, tuvieron la capacidad de evadir a nuestro sistema inmune. Entonces, muchas de las veces lo que hacen estos bichos, las bacterias, los microorganismos, dicen, bueno, imaginando, no sé, qué pensaron. ¿Cómo le hace el sistema inmune para atacarlos? Pues procesando y presentando antígenos en moléculas de histocompatibilidad, ¿no? En los MHCs. Entonces, una forma que encontraron algunos microorganismos de evitar eso es haciendo que las células dejen de expresar MHC, porque así creen que ya se salvaron, que ya no va a haber presentación antigénica. Pero, problema, las NKs matan a las células que no tengan MHC. Entonces, de todas formas, les cae la policía y se mueren. ¿Vale? No sé si así ya les quedó más claro, chicos. ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien. Perfecto. Reanudo la grabación porque la había pausado. Entonces, las TH1, respuesta contra bacterias porque activan a los macrófagos y la principal citocina que producen, interferón gamma. Las TH2, ¿contra qué microorganismos nos proporcionan defensa? Patógenos extracelulares pueden ser los helmintos. Parásitos como helmintos, ¿sí? Como los gusanos. Y las principales citocinas que producen los TH2, IL4, IL13, IL5 y IL9. ¿Sale? Luego, las TH17, fíjense, ahí les va un breviario cultural. Hasta hace poco, bueno, ni tampoco, o sea, hasta la década de los 90, quien tenía, cuando se describían los diferentes tipos de linfocitos T, solo se describían los TH1 y los TH2. Entonces, muchas veces ustedes van a encontrar doctores que aprendieron esto en aquella época que van a decir, los TH1 son los proinflamatorios y los TH2 son los antiinflamatorios. Cuando uno ve artículos de aquella época, hasta ponen la balanza así, los TH1 de un lado y los TH2 de otro lado. Más adelante se descubrieron los TH17 y los T reguladores. Cuando se sabía eso de TH1 y TH2, se sabía que los TH1 eran contra bacterias y los TH2 contra parásitos. Que como los TH1 producían interferón, quedamos que el interferón interfiere con la síntesis de virus. Entonces, ahí también está la defensa contra virus. Pero, ¿qué microorganismos nos faltan? Atacar con esos dos tipos de respuestas. Bacterias. Las bacterias ya estaban con los TH1. Los hongos. Hongos, ¿sí? Aquí está, nos faltaban los hongos, ¿sí? Entonces, cuando se descubrieron las TH17, ya sabemos que las TH17 participan de forma súper importante en la inmunidad contra hongos como cándida. ¿Se acuerdan del caso clínico que vimos? Que el paciente, ¿dónde tenía la cándida? En el caso clínico. En la boca. En la boca. Bueno, pues ahí la inmunidad tipo TH17 es súper, súper importante, ¿sale? Y por último, ¿y qué citocinas producen las células TH17? Interleucina 17 y 17 y 21. 22. Exacto, 17 y 22. Por último, las T reguladoras que controlan todo esto, ¿sí? Todas estas diferentes situaciones. Les digo que tienen un lado bueno y un lado malo. A ver, en las TH1 el lado bueno es que nos defiende de bacterias. ¿Cuál será el lado malo en enfermedad? ¿En qué se les ocurre? ¿Qué tipo de enfermedades? En la diabetes mellitus tipo 1. Otras, o sea, si tú En las autoinmunes. autoinmunes y autoinflamatorias, sobre todo enfermedades inflamatorias, porque es el tipo de respuesta que generan, inflamatorias. ¿Qué tipo? Artritis, psoriasis, rechazo de trasplantes, inflamación del intestino, inflamación de los músculos, todas estas enfermedades crónicas inflamatorias aquí participan. Las TH2, su lado protector son los parásitos y su lado en enfermedad. ¿Qué se les ocurre? La microbiota. ¿O qué han leído? No. Las TH2 en salud son buenas para defendernos de los parásitos, pero en enfermedad, ¿en cuáles enfermedades estarán muy presentes las TH2? Aquí lo tienen en la diapositiva. ¿Puede ser gastrointestinales? Alergias, ¿sí? En alergias y asma, por ejemplo,
las células TH2 son súper importantes, ¿sí? Porque estas células TH2 favorecen que los linfocitos B cambien hacia un isotipo que se relaciona a alergias. A ver quién se acuerda cuál de los isotipos de anticuerpos que habíamos dicho se relaciona con alergias. IgE. A IgE, exactamente. Esta IL-4 son las que se relacionan con la producción de IgE por las células plasmáticas. Las TH17, el lado bueno es la inmunidad contra hongos y contra bacterias extracelulares. Pero, ¿cuál será su lado malo? ¿Qué tipo de enfermedades? A ver, ¿quién me dice? ¿En qué enfermedades son súper importantes las TH17? ¿En las autoinmunes? En las autoinmunes, exactamente. Hay artículos que dicen que la mayor parte de las células autorreactivas, o sea que reconocen antígenos propios, pertenecen a este fenotipo, TH17. Entonces, en muchas enfermedades así autoinmunes como lupus, como enfermedad de Graves, como artritis reumatoide, miositis, muchas de las enfermedades autoinmunes que ustedes puedan describir, participan las células TH17. Y las T reguladoras, su lado bueno es que controlan a la inflamación y controlan a todas las demás células. De esa forma nos defienden de la autoinmunidad exagerada. Pero ¿cuál es el lado malo de las T reguladoras? ¿En qué enfermedad creen que sea malo que haya muchas T reguladoras? ¿En el cáncer? En el cáncer, exactamente. Entonces, los tumores se aprovechan de las T reguladoras para que mantengan al sistema inmune apagadito, ¿sale? Entonces, muy bien, chicos. Yo creo que así, teniendo en cuenta esto, ya pueden decir que saben más o menos inmunidad mediada por los linfocitos T. Doctor, o sea que en el cáncer, en vez de, bueno, regularla, pues justo como normal, al contrario, las inhiben mucho más. Pues ver, no otra sé vez, si las otra vez, inhiben otra vez. mucho más, pero sí las inhiben. Ok, o sea, no se mantiene justo ese equilibrio que debe de haber. Exactamente, es uno de los mecanismos propuestos, o sea, el cáncer es muy complejo, entonces desgraciadamente no te podría decir, es que lo que pasa es esto y por eso crece el tumor. Uno de los mecanismos que precisamente el coordinador de inmunitario tiene más de 10 años estudiando es ese, que en el microambiente hay un microambiente antiinflamatorio en lugar de proinflamatorio y lo que está favoreciendo es que allí haya más T reguladoras, por lo menos en cáncer de mama, en cáncer de colon también él lo ha visto. Las T reguladoras predominan y entonces lo que hacen en este caso las T reguladoras es inhibir las citotóxicas y por lo tanto el tumor sigue creciendo y pues el pronóstico es malo para el paciente. Sí. Ahora iba otra. Dentro de los comentarios que les estaba diciendo en la clase la doctora Gina, vieron las señales de coinhibición. ¿Quién me recuerda 2 señales de coinhibición? CTLA4. Ajá, uno es CTLA4 y otro que dijeron por ahí, creo que lo había. PD1, exacto. Entonces, esas lo que hacen es igual regular la respuesta, inhibir las respuestas inflamatorias, ¿sí? ¿Qué creen que los tumores, dentro de esto mismo que estamos diciendo, los tumores qué harán con CTLA4 y con PD1? ¿Harán que se exprese mucho o que se exprese poco? Poco, ¿no? Poco. Si se expresan pocos de los inhibidores, hay muchos activadores. Que se expresen muchos, ¿no? Para que Mucho, así ajá. impidan que no ataque. Ajá, que se expresen mucho para que el sistema inmune no ataque el tumor, ¿verdad? Entonces, chicos, el premio Nobel de hace 1 o 2 años lo ganaron unos investigadores, es que no me acuerdo, ya se me va la onda, de cuántos años fue. Fueron unos investigadores que generaron anticuerpos monoclonales contra CTLA4 y contra PD1 en cáncer. Al quitar esa inhibición, lo que haces es dejar que el sistema inmune haga su trabajo. Entonces, simplemente quitando eso, chicos, quitando la inhibición que el cáncer generó, se logró que el propio sistema inmune de esas personas atacara sus tumores
Y hay pacientes con melanoma, que es el cáncer de piel, o con cáncer de pulmón, que les ha ido súper, súper bien con este tipo de tratamientos. Y no es quimioterapia, no es radioterapia, no es cirugía, es simplemente dejar que el sistema inmune haga su trabajo. Eso es algo muy interesante, que ya volveremos a repetir cuando hablemos de inmunoterapia, pero ahora que tocamos el tema, se me hizo importante mencionárselos. Sí, es un buen comentario. Sí. Profesora, y yo tenía como más que nada hacerle una pregunta sobre el BTLA, porque yo investigué que también era parte de esas moléculas, pues, coestimuladoras negativas. ¿Y por qué ese no se menciona tanto? Y también pues vi que era como una función similar del PD1. ¿O para qué es más específico? BTLA. Sí. A ver, ¿me lo escribes? Es que yo creo que te estás confundiendo con CTLA4, o si tienes tu referencia a la mano para que yo vea. A mí no me suena BTLA, la verdad. No, a mí tampoco. O no sé si es CTLA4 o... A ver, espérenme un segundito. Hay uno que es BLA4, no BTLA, BLA4. Pero si tienes por ahí tu referencia, Esmeralda. Ahorita lo checamos, no se preocupen, para eso estamos aquí. No me suena, vamos a checarlo. Lo bueno de la inmunología, chicos, es eso, que cada día se descubren cosas nuevas. BTLA4. No, es CTLA4. BTLA. Ah, es atenuador de linfocitos B y T. CD272. Ah, mira, pues participa igual. ¿Dónde lo leíste, Esmeralda? En un artículo sobre linfomas, pero creo que sí es como muy reciente, entonces yo creo que por eso no se menciona, pero sí hacía como referencia a que se parece mucho al PD1. Es el mismo tipo de señal, porque se llama BTLA4, pues que es B-anti-lymphocyte attenuator, que es un regulador similar a CTLA4 y PD1 expresado en células B y T y todos los linfocitos maduros. ¿Sí? Es igual que esta es una señal de coinhibición más nuevecita. Bueno, existía desde hace siglos, pero hace más poco tiempo se descubrió, ¿no? Sí. Ah, ok, y el B viene precisamente porque puede inactivar tanto a linfocitos T como a los B. Ah, perfecto. Mira. Muy bien, Ok, Esmeralda. Ya nos enseñaste algo a nosotros también hoy. Sí. Perfecto. Gracias. ¿Cómo te llamas? ¿Quién participó? Esmeralda Puga. Ah, ok. Gracias, Esmeralda. De nada, gracias a ustedes, profesor. Pues no sé si tengan más comentarios, chicos. Bueno. Es que por aquí iba pasando el coordinador y escuchó lo de BTLA4 y yo les dije, no, debe ser CTLA y me volteé a ver así con unos ojotes y dice, sí, hay BTLA. Fue por eso que le dije, no, a ver, espérenme. Es que a mí me está supervisando el coordinador aquí, entonces no me puedo hacer la que la Virgen me habla.